es importantísimo resaltar, y yo quiero citar al doctor Adrian Rogers. Él decía que habían 4 elementos que hacen no solamente a las personas, sino a las instituciones, pero enfocándose en las personas, decía, son personas que han de crecer en cuanto a estatura, en cuanto a estabilidad emocional, en cuanto a la forma en que se expresan y en cuanto a su vocación de servicio. Una persona crece en confiabilidad en la medida en que en esas 4 dimensiones crece. Hola, qué alegría poder saludarles. Soy el Dr. Jesús San Pedro y hoy enfatizando ante ustedes este importante tema del liderazgo confiable. Cómo construir un legado desde el mérito a ser seguido y la trascendencia que eso tiene en nuestro contexto empresarial de hoy. Recién afianzando mucho de esta investigación que por años he tenido y varias publicaciones al respecto, afianzamos nuevamente desde espectros de la Asociación Internacional de Liderazgo que la confianza es uno de los temas más importantes, más urgentes que fomentar en el mundo organizacional. Pero también si cualquiera de nosotros hubiese invertido dinero hace 50 años en las 10 empresas más confiables, hoy hubiésemos hecho más de 500% más de retorno en nuestra inversión que si lo hubiésemos hecho solamente buscando las empresas que están en tendencia. Porque en el corazón empresarial está la importancia de construir no solamente una empresa confiable, sino un liderazgo confiable. Y de eso quiero hablarles, de cuáles son esos elementos cumbre y clave que nos pueden ayudar a construir un liderazgo muy confiable o confiable de tal manera de que produzca confiabilidad y se proyecte en el tiempo hacia la sostenibilidad, que es lo que queremos. Entonces, en rasgos generales, mi objetivo en el día de hoy es compartirles acerca de la importancia de cómo construir un liderazgo efectivo y sostenible desde el liderazgo, y para eso vamos a hablar acerca de 4 elementos clave. Se los adelanto, pero luego se los explico un poquito más en detalle. Son la capacidad, son también la conexión, la consistencia y el carácter. Pero antes de llegar allá, yo quiero poner en perspectiva lo que significa no solamente la palabra liderazgo, sino también la palabra confiabilidad y el contexto de todo esto. Primero tenemos que empezar hablando de que el liderazgo tiene que ver, no solamente hay mucha gente que lo define como influencia, y sí, llegamos a la influencia, pero para mí liderazgo es movilizar a la gente, es tener la capacidad de influir en las personas de tal manera de que ellos quieran ir en una dirección, pero más allá de eso, el concepto en esencia que me encanta compartir tiene que ver con el hecho de que el liderazgo es un fenómeno relacional que se da entre una persona y otras y que genera emoción para moverse en una dirección particular. Si nadie te está siguiendo, pues sencillamente no hay ese efecto de conexión contigo, con tu visión y con lo que representas. Pero más allá de solamente ver esto como influencia, quiero enfatizar el movilizar a la gente que quiera ir contigo a donde tú les propones ir, sea con tu idea de negocio, sea con tu iniciativa de impacto social, cultural, empresarial, académico, cualquiera sea el efecto o el espectro en el que nos movemos. Es importantísimo estar viendo esto. Entonces, eso por un lado como liderazgo, pero confianza. Si buscamos títulos como la Real Academia Española, se nos habla en muchos ángulos como de esa esperanza firme que alguien puede tener de alguien o de algo, o la seguridad con la que alguien actúa, o el ánimo que las personas muestran, el vigor para hacer las cosas, para obrar, o también la familiaridad en el trato. Pero incluso introduciendo un poco la perspectiva bíblica, es importantísimo como por todos lados en la Biblia se resalta la importancia de líderes de integridad, de confiabilidad, personas en las que las personas podían depositar su confianza. Entonces, las personas en este contexto son confiables porque Dios les hace a ellos ser confiables por la relación que ellos tienen con Él. Y esto quiero enfatizar un poco ahora, pero más adelante quiero hablar un poco más porque está en el corazón. No podemos llegar a ser muy confiables si no tenemos una pared sólida sobre la que apoyarnos, en este caso, si no tenemos la posibilidad de apoyarnos en Dios. Pero quiero poner el contexto más en lo empresarial hoy, porque es a lo que vinimos y el énfasis que quiero hacer.
Fíjense, las naciones, las comunidades tienen lo que se llama el capital social o es el intangible de las entidades, que ese capital intangible o el capital social, o también hay personas o algunos estudios que le llaman el capital espiritual, es lo que realmente sostiene una organización. Porque una organización en un momento puede estar dando buenos resultados financieros, pero si no tiene ese capital social, esa capacidad de la gente internamente de confiar entre ellos, de poder producir resultados, de no tener esa volatilidad de que se me va a ir las personas porque no confían en mí, o que las personas entran pero no duran mucho en la organización. Todo ese capital social tiene en el corazón la confiabilidad institucional, cívica y la forma en cómo las personas se integran. Hay un índice a nivel global que produce el Banco Mundial que se llama, es un reporte que se llama Doing Business, y ahí uno puede ver de las 187 economías más, digamos, alrededor del mundo que se registran en este informe. Hay un ítem que habla de la facilidad de hacer negocios. Cuán fácil es hacer negocios en algún país particular, en el país que uno quiera estudiar. Dentro de lo que se mide allí es esencialmente la capacidad de cuán confiable es la infraestructura que hay ahí, cuán expedita es los procesos que se deben llevar a cabo, con cuánta facilidad las personas pueden avanzar y enfocarse en hacer negocios en vez de tener que estar pendiente en todas aquellas cosas que son colaterales. Todo eso genera un clima de confianza, es decir, que ese capital social a la final de una nación, de un rubro empresarial, todo se construye desde la capacidad de confianza que tienen sus integrantes. Por eso es que es importante construirlo. Desde el ángulo incluso bíblico, es importantísimo resaltar, y yo quiero citar al doctor Adrian Rogers. Él decía que habían 4 elementos que hacen no solamente a las personas, sino a las instituciones, pero enfocándose en las personas, decía, son personas que han de crecer en cuanto a estatura, en cuanto a estabilidad emocional, en cuanto a la forma en que se expresan y en cuanto a su vocación de servicio. Una persona crece en confiabilidad en la medida en que en esas 4 dimensiones crece. Y esto es interesante poder planteárnoslo porque nos hacemos esa pregunta. Bueno, no solamente qué significa ser confiable, sino cómo crezco a la hora de desarrollar capacidades de confiabilidad. Yo he estado investigando este tema por años y la confianza es un predictor de la efectividad en el mundo empresarial. Repito eso, la confianza es un predictor de la efectividad. Está relacionado con todo en la organización, en el ministerio, en el trabajo gubernamental, de impacto social, académico, político, empresarial. Hay factores que construyen la confianza y hay factores que destruyen la confianza. Hay un dicho que siempre me ha encantado mucho que dice que la confianza sube por las escaleras pero baja por el ascensor. Es decir, que cuesta construir confianza, pero una vez que se tiene y se pierde, se cae muy rápido y se pierde muy... Entonces es algo que cuidar y que nutrir. Y es complejo porque está hecho de todo un sistema de valores, pero al final sí es posible construir. Y para eso estoy hoy acá. No solamente que es importante construirla, sino que sí es posible construirla. Y es de nosotros ser protagonistas en esta construcción. La confianza nos trae una serie de beneficios impresionantes. Uno de ellos es que, y esto lo traigo como parte de los estudios y la investigación que he desarrollado en institutos como por ejemplo el Great Place to Work a nivel mundial, que resalta el factor número 1, que la mayoría de las organizaciones que quedan en el top de su rank en cuanto a donde la gente no se quiere ir de trabajar de esas empresas a nivel global, el factor número 1 es la confianza, la capacidad que tiene la gente de decir, yo confío en esta empresa, yo confío en las personas con las que trabajo y yo confío con que la visión que se tiene me incluye. Y por eso entonces no solamente esto impacta el desempeño financiero positivo y más sólido, sino también disminuye la rotación de personal. Es decir, estamos hablando de que ¿para qué? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, más resultados financieros o mejores y más sólidos, disminuimos la rotación de personal, hay más solicitudes de empleos porque más gente va a querer ir a trabajar allí porque saben que ahí está pasando algo bueno de manera consistente. Y además se logra esa cohesión, esa integración de la fuerza laboral.
Hay estudios que arrojan la importancia de que se crea un espíritu de cooperación superior en comparación con otras empresas donde no hay tantos altos niveles de confianza. Está el compromiso con la misión y la visión y con todo lo que la organización desempeña. La confianza, decía Stephen Covey, es una ecuación fantástica porque disminuye los costos de operación, por lo cual impacta la prosperidad y el bienestar financiero de las organizaciones, pero también les sube la energía a las personas porque les permite enfocarse más. Yo quiero poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha tenido en algún momento de su vida una desconfianza por alguien? Que algo que hizo esa persona hizo que usted le perdiera la confianza. ¿No es acaso eso estresante? ¿No es acaso entonces ahora la persona empieza en la microsupervisión? En ir ahora a ver si de verdad lo va a volver a hacer o si me está escondiendo algo, ya sea en las relaciones personales, empresariales, comunitarias, cualquiera. Entonces eso hace que la persona ahora no se pueda enfocar en el trabajo, sino que tiene que estar pendiente de la otra persona. Entonces, cuando hay confianza, hay enfoque y uno está enfocado en las cosas que son importantes. Por lo tal, tiene más energía y tiene más capacidad y los resultados son mayores. Pero también Stephen Covey decía que trae más contentamiento, más alegría. Las personas en ambientes donde hay confianza tienden a ser más felices y más tranquilos, más paz y tranquilidad profunda en su gestión. Esta investigación de Great Place to Work o excelentes lugares para trabajar es un instituto que evalúa estos lugares y los compara en cierta forma cuáles son estos lugares donde la gente prefiere trabajar a pesar de que a veces no sea la mejor paga o a pesar de que aún siendo muy buena paga, pero hay otros factores clave. Y ellos estudiaron cerca de 10 millones de participantes de 45 países, más de 5.500 organizaciones. Ellos utilizan cerca de 58 métricas para poder ponderar y determinar ese estándar entre empresas de qué es lo que le hace un excelente lugar de trabajo. Y la premisa número uno que ellos tienen es que el ambiente de trabajo determine el éxito de la organización. Es decir, la cultura, como decía Peter Drucker decía que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Quiere decir que la cultura de una organización es más importante incluso que la estrategia, porque tú puedes tener tremenda visión, tremenda estrategia, pero si tu cultura no va en esa dirección, si la gente no apoya porque no confía entre ellos, a la velocidad que te puedes mover no va a ser la misma. Entonces nos conviene ver eso. Pero en esta investigación lo que le quería decir y lo que quiero resaltar en este día tiene que ver con que hay 3 conceptos de lo que significa confiar dentro de las empresas que son exitosas en este estudio. Uno es que el concepto del colaborador o del trabajador de la empresa dice, mira, para mí las personas confiables son aquellas en las que tú confías, para las que trabajas, estás orgulloso de lo que haces y te agrada la gente con la que trabajas. Es decir, yo confío con lo que trabajo, yo estoy orgulloso de lo que hago y yo estoy agradado con la gente con la que trabajo. Es decir, en un ambiente donde hay confianza, a la gente le gusta y disfruta hacer equipo con las otras personas. Pero para la visión del liderazgo es distinta, porque en este contexto los líderes hablan de que se logran los objetivos, es decir, un ambiente donde hay confiabilidad es donde se logran los objetivos, con colaboradores que no solamente dan lo mejor de sí, sino que siempre están buscando trabajar juntos como equipo o como familia, es decir, se crea un contexto distinto de colaboración. Entonces, los líderes confiables a la final crean organizaciones de confiabilidad, lo impactan. La confiabilidad, decía Warren Bennis y Burt Nanus, par de expertos y por muchos años gurú y escritores de espectaculares obras de reflexión y de equipamiento en el tema de liderazgo. Yo decía que la confiabilidad es el lubricante que hace posible que las organizaciones funcionen. También decían que es la pega que mantiene la integridad organizacional, la coherencia organizacional. Entonces un líder confiable es una persona que es noble, fiel, leal, insigne, es digno de recibir nuestra admiración, nuestra confidencia. Nosotros depositamos la confianza en que la visión que nos trae el líder vale la pena porque el líder es confiable. Eso no significa que sea perfecto, pero lo que sí significa es que es una persona que se conoce de él, sus intenciones, y es una persona auténtica. La autenticidad está sumada a esto. Entonces, quiero brincar en esta parte de manera
de aterrizar esto a la práctica, que hay 4 cosas. Yo les dije 4 elementos. Les vamos a llamar las 4C de la confianza. En primer lugar está la capacidad, luego está la conexión, luego está la consistencia y por último el carácter, con el que luego voy a cerrar. La capacidad tiene que ver con esto de ser capaz. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes les encantaría ir para un odontólogo y ustedes de repente empiezan a ver en las paredes de este especialista de la salud y se dan cuenta que el último diploma que tiene guindado allí fue de 1987? Fue la última vez que hizo un curso de su especialización. Uno le parecería extraño, ¿verdad? Que esta persona cómo no se ha actualizado. ¿Será que está en las últimas innovaciones? ¿Sabe cómo tratar? Uno empieza a dudar, ¿no? Pero ¿qué tal si ustedes pudiesen ver a alguien que está súper actualizado? No solamente que tiene años de experiencia, que afuera está mucha gente esperando ser atendida y que además te muestra que es capaz. Pero yo no quisiera ir a que un odontólogo que no estudió, que no se graduó, que no tengo certeza de que esté actualizado, digamos, trate mi boca. Y esto no se trata de la espiritualidad ni de nada, se trata de la capacidad. Yo lo que quiero es una persona que sea capaz. Y si busco capacidad, eso me da confianza. Entonces, los líderes demuestran continuamente competencia, habilidad, capacidad. Son capaces de resolver, son capaces de hacer que las cosas ocurran. Parte de mi investigación y en un libro que publicamos, que en breve lo comento, sobre el tema del carácter, conseguimos que hay 3 elementos clave a los que la confiabilidad está asociada. En primer lugar, a la destreza cognitiva. Son personas capaces, saben lo que hay que hacer. Un líder sabe lo que hay que hacer. Por otro lado, está también asociado a la confianza a la hora de actuar. No es sobreconfiado ni desconfiado, sino actúa con confianza. Platón hablaba de esto con una palabra griega que se llama timus, que es una especie de un espíritu apasionado, con brío, indomable. Es alguien que sabe hacia dónde va y está yendo en esa dirección. Por otro lado está la seguridad emocional, que está conectada con esto. Es esa correlación positiva entre las prácticas buenas empresariales y la capacidad de producir resultados y de generar nuevas ideas también. Entonces, en primer lugar tenemos capacidad. En segundo lugar tenemos conexión. Significa esa capacidad de conectarnos con las personas a nuestro alrededor, mantenernos cercanos, en interacción con las personas que están ahí y manifestar genuino aprecio de forma continua. Es decir, una persona confiable es una persona que es fácil de conectarse. No significa que son necesariamente extrovertidos y son, tú sabes, ese tipo de gente melosos para el trato. No, puede ser que no lo sean, pero aún así son personas fáciles de conectar y tienen como premisa intencional mantenerse conectado con las personas. Entonces, la confiabilidad se forja en lo relacional. Esto nos hace acordar lo que dice Proverbios 27:17, que nos dice que así como el hierro afila el hierro con su roce, también las personas con el roce, con la interacción continua, también mejoran, se pulen y se preparan para enfrentar los retos de la vida de mejor manera. Entonces, la confianza en este sentido, en la interacción, se gana, se construye y se pasa también hacia las próximas generaciones, se pasa también hacia el resto de los equipos. Entonces, esa cercanía, o sea, es difícil liderar con confiabilidad si yo no estoy cerca y en contacto con la gente. No es un tema que logra la abolición de las estructuras jerárquicas y se basa más bien en la construcción de una buena reputación basada en la confiabilidad personal. Ahora, ¿cómo yo lo puedo desarrollar esto? Bueno, yo en una oportunidad inventé mi propio instrumento para solicitar feedback a la gente con la que estaba trabajando en mi equipo y le decía, hay algo que no está claro en lo que yo hago, hay alguna forma que ustedes me sienten lejano, ¿qué puedo hacer mejor para que ustedes estén más claros? Yo te he ofendido en algo. Es decir, yo tengo la intención de acercarme para preguntarles dónde estamos en nuestra relación y cómo yo puedo ser de valor agregado para estas personas. Y si no me sienten cercano, ¿qué puedo hacer para acercarme a ellos? ¿Qué les haría a ellos sentir? Porque a veces nosotros creemos que estamos haciendo cosas y que nos están haciendo acercarnos, pero las personas aún así nos sienten lejanos. He ido a muchas empresas que dicen que tienen políticas
de puertas abiertas, pero realmente tienen mentalidad cerrada. Quiere decir que aunque tengan la puerta abierta, pero no escuchan a la gente, o sencillamente a nadie le provoca entrar en la oficina del jefe porque la forma de ser no es. Entonces no es solamente una política, es una forma, una actitud, una en esencia, una disposición de querer tener cercanía con las personas. Entonces ese es el segundo, conexión. El primero era capacidad, segundo conexión, y el tercero es consistencia. Tiene que ver con la capacidad de ser recurrente, coherente en el tiempo. Se trata de un líder que domina la ejecución, pero además le da seguimiento a todo aquello que dijo que le iba a dar seguimiento y logra producir resultados por consecuencia de eso. Yo recuerdo en una oportunidad, uno de mis primeros trabajos en el mundo corporativo, en una gran institución financiera a la que le tengo mucho agradecimiento por todo lo que pude aprender y pude desarrollarme, aunque fue por un poco tiempo, pero recuerdo que las reglas estaban claras y decían, no significa que tú estaba en el mundo de las ventas corporativas, bancarias, y cumplir los objetivos un mes está muy bien y vas a ser celebrado y vas a tener tu bono muy bueno, pero esto se trata de consistencia. Si tú 3 meses seguidos no produces en varios aspectos todas tus metas, sencillamente, pues bueno, no, el futuro no es muy bonito. Entonces ellos están buscando consistencia. Puede ser que un mes no te fue muy bien y no lograste las metas, y 2, pero en 3 no. Entonces lo que se quiere es que al final del año, quizá un par de meses, no cumpliste las metas, pero como en la totalidad, en lo que te habías planteado para el año, sí lo lograste. Entonces, ahí vuelvo a decir, no se trata de personas perfectas en el liderazgo, para liderar equipos de trabajo, para liderar empresas. Se trata de personas que estén comprometidas con la consistencia, de saber que es necesario que produzcan resultados y que HLQUDQH. Sí, HLQUDQH. ¿Sabe qué es eso? Que hace lo que usted dijo que haría. Si usted prometió algo, usted va y lo cumple. Si usted dijo que íbamos a cumplir esto, uno mismo como líder es responsable de hacerle seguimiento a las promesas que uno hace. Y es importantísimo porque a la final el verdadero impacto que nosotros vamos a lograr en el contexto empresarial va a estar muy conectado con la perdurabilidad laboral. Miren, hay un estudio que se hizo que tuve la oportunidad de leer, y ustedes pueden leer más de esto en el libro, no recuerdo el título exactamente, Convirtiéndome en líder, debe ser la traducción en español, de los autores Benis y Nanus, y ellos hablaban allí, después de haber entrevistado más de 100 CEOs o directores ejecutivos de empresas a nivel mundial, invertido miles de dólares en esta investigación, ellos llegaron a la conclusión, estaban tratando de buscar cuáles son esos elementos que conectan, que eran como decir el elemento común entre estos líderes, de por qué tenían éxito en lo que hacían. Y a la final habían 2 elementos solamente que estaban en común en todo esto, porque todos tenían diferentes personalidades, diferentes formaciones, diferentes formas de ser, diferentes estrategias, pero habían 2 cosas. Una era que ellos perduraban en la organización de manera comprometida, en promedio 17 años hasta que se convirtieron en los directores ejecutivos de esa organización. Y el otro elemento es que estaban comprometidos con la institución del matrimonio, es decir, todos ellos prácticamente creían importantísimo en su éxito la perdurabilidad y el compromiso determinado en la institución del matrimonio. ¡Wow! Son 2 cosas fantásticas porque nos hablan de sostenibilidad, consistencia. La consistencia trae resultados y no los trae a veces de la noche a la mañana, pero nos los trae en el tiempo. Entonces, ¿qué es importante? Que esta consistencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos sea percibido por las personas a nuestro alrededor. Eso es lo que constituye la credibilidad nuestra. Esta es una dimensión poderosa que no solamente produjimos buenos resultados este mes, sino que nos comprometimos al mes que viene a seguir poniéndole cariño y darle seguimiento a aquello que nos plasmamos. Cuando nosotros digamos sí, que es lo que decía el Señor Jesús, decía, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea realmente no. Es decir, no es que decimos que no, pero después sí, y después sí, no, sino que seamos consistentes con nuestra oferta. Y para eso es importante nosotros saber que la consistencia a veces implica dificultad en el camino, implica que tenemos que enfrentar la realidad como es, tal como nos viene, y de eso se trata el liderazgo, de enfrentar los problemas. A veces tuvimos un mes fácil, pero vino un mes con más dificultades,
y nos levantamos para la ocasión y entendemos el contexto y buscamos sabiduría en Dios primero, pero también obviamente en las personas cercanas nuestras para poder enfrentar la realidad y producir resultados con consistencia en el largo plazo. Entonces, de alguna manera esto se conecta con la idea de la resiliencia, de recibir embates de la realidad mientras estamos yendo a cumplir nuestra misión y nuestro propósito. Vamos a recibir impactos de la realidad, pero que eso no nos desvíe de la posibilidad de ir en pos de aquello que sabemos debemos hacer o del encargo que tenemos, sea empresarial, sea eclesial, sea donde sea que estemos. Entonces, hablamos incluso de este tema de resiliencia más ampliamente en conexión con lo que conocemos como confiabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque la resiliencia me hace mantenerme en el camino y mantenerme en el camino me trae consistencia, lo cual nutre la confiabilidad. Y para eso necesitamos entender mucho mejor esta congruencia a largo plazo en nuestros contextos empresariales. Mucha gente quiere hacer negocios y que en 3 meses ya todo esté listo. Miren, en una de estas oportunidades que tuve de trabajar con ejecutivos, recuerdo que entré en un proyecto en un proyecto empresarial, y yo le decía a uno de los que ya tenía muchos años en esto, yo decía, oye, qué bueno se ve esto, te llaman los clientes prácticamente todos los días. Yo estoy sentado ahí contigo y veo que te llegan llamadas y llamadas, y me dice, Jesús, sí, me llegan muchas llamadas, pero yo tengo 18 años trabajando en esto, yo no he cambiado mi número de celular, yo me he mantenido disponible y contactando a la gente, y ahora me llegan las llamadas, pero los primeros 5 o 7 años yo era el que llamaba y yo era el que insistía, y las personas en el tiempo dicen, cuando me recuerdan a mí, recuerdan que fue una persona que sembró en ellos, que estuvo disponible y que les ha agregado valor, y que cuando les llegó el momento de querer comprarle el producto que yo vendía, entonces en ese momento sabían que podían llamarme porque una persona que había tenido una trayectoria en el rubro, que había estado disponible, no había tenido ningún escándalo asociado a su gestión, sino más bien habían conocido testimonios de otras personas de cómo esta persona había sido muy confiable. Qué bueno es saber que la congruencia en el largo plazo paga buenos dividendos. Los líderes, como decía Bennis, los líderes son confiables e incansablemente persistentes. Decía el rey Salomón en un proverbio, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Señores y señoras, hermanos, hermanas, amigos, la confiabilidad está en escasez en estos días, pero estamos llamados a construir un liderazgo de la confiabilidad. Debemos minimizar la cantidad de sorpresas con las que gestionamos. Mientras menos sorpresas, más confiabilidad. Y es importante para eso aprender cosas como, por ejemplo, disciplinas de la ejecución. Nosotros referimos a un libro muy interesante, ya se llama así, las 5 disciplinas de la ejecución, las 4 disciplinas de la ejecución del hijo de Steve Covey y de otro autor, que ellos hablan de 4 factores fundamentales en el desarrollo de estas disciplinas que tienen que ver con enfocarse en lo que es salvajemente importante. O sea, no nos podemos pretender plantear 18 objetivos estratégicos. Necesitamos tener 1, máximo 2, que sean las cosas más importantes en las que nos enfocamos, y luego empezamos a construir indicadores de gestión o de medición clave. Es decir, ¿cómo sabemos que estamos yendo bien en la dirección correcta? Porque tenemos mecanismos para medir el éxito y los hemos plasmado, sea en cantidades, sea en logros de metas en el camino, etc. Luego el tercer punto que ellos plantean tiene que ver con mantener ese cuadro disponible a la vista. Es decir, que no solamente yo como líder sepa cómo vamos, sino que todos a mi alrededor deben saber si vamos bien o no. Es decir, tiene que ser democratizada la información del avance. Y por último, una rendición de cuentas saludable. Saber que hay momentos en los que debemos pararnos para reflexionar, celebrar cuando hay que celebrar, reencauzar cuando hay que reencauzar, y de esto se trata la disciplina de la ejecución. Es sencillamente tomar control del seguimiento, de ser responsables, de dar lo que la palabra en inglés se usa es accountability, que es sencillamente la posibilidad de ir siendo acompañado en el camino para asegurar los resultados. Ese es el tercero. Entonces, y el número 4 y el último, donde quiero cerrar y donde quiero enfatizar, tiene que ver con el carácter. El carácter
es esa capacidad que nos va a dar de ser nosotros creíbles como seres humanos. Eso es importantísimo en el mundo empresarial, porque no podemos avanzar lejos si la gente no nos ve como unas personas confiables. En el mundo de las ventas, normalmente la gente dice, mira, antes de que te compren tu producto, ellos deben comprar tu empresa, pero más importante, deben comprarte a ti. Te compran a ti como persona primero. Ellos deben saber que tú les das la impresión y la confiabilidad de que tú eres una persona íntegra y de que no estás tratando de convencerlos de algo que ni siquiera tú mismo crees. Esto se deriva, esta idea del carácter, me gusta, antes de poder avanzar, tener la posibilidad de definirlo. Es una definición, es la que nosotros hemos llegado, es la que plasmamos en uno de nuestros libros, como les dije, sobre el tema del carácter, y es la dimensión interior que está constituida por la suma de cualidades intrínsecas que determina la respuesta ante las circunstancias de la vida. Repito, es eso que tenemos internamente, que está constituido por cualidades intrínsecas y que determina la forma en cómo respondemos a las circunstancias. Charles de Gaulle, el famoso francés, fue presidente de Francia. Él decía que el carácter es la virtud de los tiempos difíciles. Es decir, ¿cómo sabemos que los líderes pueden aguantar dificultades? Porque tienen un carácter fortalecido, porque tienen un compendio de cualidades que les hace único en la forma en cómo enfrentan a la vida, pero los distingue también. Recuerden que el carácter también es la forma en cómo tú y yo firmamos todo lo que hacemos. Cuando tú envías un email, a veces abajo le colocamos una firma, pero esa firma es solamente para identificarte, pero tu verdadera firma es lo que escribes. ¿Cómo escribes? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo le manifiestas a las personas su valía? ¿Cómo tomas decisiones de agregar valor, de honrar a las personas o denigrarlas a través de la cotidianidad? Ese es tu carácter. Tu carácter es cuando arreglas las cosas con excelencia. Tú dejas una huella, una estela. Tú impregnas a la gente con tu carácter. Decía Os Guinness, el autor, decía, el carácter es la forma interna que hace de alguien o de algo lo que es. Ya sea una persona, un periodo histórico, un vino, él decía, sencillamente es lo que le da la caracterización y lo distingue y determina cómo actúa esa persona. Entonces, el carácter obviamente se va moldeando a lo largo del camino por las circunstancias, por la cultura, por las verdades que decidimos creer, por las relaciones de mentoría, de cercanía que tenemos, las experiencias, la sabiduría que hemos ganado a lo largo del tiempo. Pero es importante ver, y en el libro que nosotros tenemos, que se llama El carácter, factor clave para la gestión del líder, en ese libro nosotros la carátula le colocamos una especie de sello, de estampa, y ese es el significado de la palabra en griego. Sencillamente es esa estampa que le ponemos, o ese sello que llevan todas las cosas que nosotros hacemos, que nos producen o que le producen confiabilidad a las otras personas, que dicen, no, si viene sellado de Luis Pérez, eso es confiable. Si viene sellado de María Figueroa, eso es confiable. Si viene sellado por esta persona, yo confío que su criterio es bueno, yo sé que no va a salir con algo, yo conozco su trayectoria. Eso es lo que estamos buscando en la empresa. No puedes tener éxito en tu empresa o en tu institución o tu ministerio si tú no pones de primero tu cara. Tu cara es importante, tu cara en el sentido de quién eres tú, lo que tú representas, lo que tú has estado guardando por tantos años. Esa es tu oferta, ese es tu distintivo. En el contexto hebreo, más bien, a diferencia del griego, se nos habla de carácter como algo esencialmente moral. Cuando una persona tiene un corazón justo, un corazón recto e íntegro delante de Dios. Incluso hablan muchos autores de que carácter es quien tú eres, aunque nadie te esté viendo, pero sabiendo que Dios sí te está viendo. Es la persona que eres cuando nadie te está viendo. ¡Wow! Tenemos un gran reto de asegurar que esa persona que somos es íntegro delante de Dios, que es lo que le espera a la final. Porque nuestro carácter genera no solamente internamente una brújula, ¿verdad? Una fuente de poder para poder aguantar algo o poder poner un freno cuando necesitamos decir no a algo, pero también externamente se proyecta dándole confiabilidad al líder. Tú y yo somos más confiables en la medida que construimos nuestro carácter. Y esto no se trata de una imagen, de construir una imagen, digámoslo así. Hoy en día, con las redes sociales y con todo el mundo digital, mucha gente proyecta algo que no es en esencia. No sé si les ha pasado, pero yo he conocido gente que les escucho hablar
y tienen una forma de hablar y digo, wow, esta gente, y luego los conozco en persona y digo, esto es una persona completamente distinta. Cuando él habla en público es súper amable, pero en persona fue de lo último. Y créame que hoy en día, a través de las redes sociales, tú puedes pensar que conoces a alguien hasta que lo conoces. Entonces, el carácter es lo que hace que uno proyecte lo que verdaderamente es. Y en la medida en que construimos empresas y grupos, equipos de trabajo, que son auténticos y que no quieren aparentar nada, sino que son en esencia quienes verdaderamente son, y eso es lo que proyectan, vamos a tener más confiabilidad, nuestros productos se van a vender más fácilmente y vamos a tener un mejor resultado en largo plazo. El carácter no es una habilidad, porque hacer una cosa bien es fácil, pero hacerla bien durante toda una temporada es difícil, y para eso necesita determinación. Es por eso que el carácter nos da sostenibilidad, nos da estabilidad y nos da consistencia en nuestros resultados. Nosotros tenemos que entender que el carácter es algo desarrollable, así que no debemos conformarnos como estamos hoy. Dios nos ama así como nosotros estamos, pero Él quiere construir en nosotros cada vez algo mejor. Él quiere que nosotros nos vayamos. Fíjense que el contexto en el Nuevo Testamento que se nos presenta es que Dios quiere forjar nuestro carácter progresivamente por medio de la obra espiritual de su Espíritu en nuestra vida, hacia parecernos cada vez más a la persona de Jesucristo. Entonces, esto no crece por sí solo, esto es un trabajo de todos los días en el que nos dejamos ser moldeados. Porque déjeme decirle, las personas van conformándose a la imagen de algo o de alguien, sea intencional o sin intención, pero hay empresarios que sueñan con ser como uno de estos grandes empresarios, no sé, Elon Musk o el otro, los famosos, y empiezan a tomar decisiones iguales que ellos y empiezan a estudiar sus biografías. Pero yo te invito a que estudies la expectativa de Dios es que nos parezcamos a Jesús, estudiemos más a Jesús en su carácter, en su esencia, y en la medida en que avancemos sepamos que la expectativa y el anhelo de Dios es que nuestra imagen sea cada vez más forjada a la imagen de Él. En el Nuevo Testamento podemos ver muchas veces la expectativa de Dios de transformar nuestro pasado y traernos de haber comenzado, entablado una relación personal con Él un día y haber empezado su obra transformativa en nosotros hasta quienes somos hoy, pero también con la expectativa de ir hacia el futuro, hacia donde Él quiere que estemos, hasta que podamos estar con Él. Yo te quiero invitar, amigo, amiga, hermano, hermana, empresario, a que hoy tú tomes una decisión de en todas las dimensiones, no esforzarte en ser una persona confiable, sino esforzarte en acercarte a ser más como Jesús. Porque en la medida en que tú lo haces, tu confiabilidad va a explotar. Tu carácter va a ser forjado a su imagen y eso te va a producir resultados. Tu equipo de trabajo y tu familia lo van a notar. Y tus clientes van a saber que lo que sale de tu fábrica, de tu innovación tecnológica, lo que sale cuando sales a proveer un servicio, viene con tu sello. Un sello que viene filtrado, procesado por el Dios del universo cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida a Él. Yo te quiero invitar hoy a que no te quedes estancado. Recuerda que la formación y el desarrollo espiritual es ese proceso mediante el cual el Espíritu de Dios transforma nuestro espíritu y nuestra voluntad para darnos una forma definida. Y la forma es cada vez más como Jesús. Somos una obra en progreso, somos una obra que está siendo perfeccionada. Pero en la medida en que forjamos este cuarto elemento, el elemento del carácter, nosotros vamos a ver cómo los otros tres elementos van a ser impactados poderosamente. Hay esperanza, hay posibilidades. Recuerden que carácter no es cuando una persona se pone brava, ese ímpetu volátil, sino es más bien un atributo del dominio propio, y ni siquiera propio, es el dominio que otorga Dios en nuestras vidas por medio de su trabajo en nosotros, de manera tal de que sepamos cómo actuar y no seamos volátiles, impulsivos, sino que más bien podamos poner todo ese ímpetu bajo el poder y el cuidado y el tacto que nos da Dios para actuar. No es un tema de emocionalidad, es un tema de estabilidad y de madurez y de experimentación y de estar centrado en los valores y principios bíblicos. Así que yo quiero invitarte hoy a que reflexiones, y cierro con esto diciendo que son 4 los elementos, que es capacidad, es conexión, es consistencia
y es carácter. Forjemos esos 4 elementos y vamos a tener un liderazgo de confiabilidad. Te invito a que explores formas prácticas de desarrollar la confiabilidad. Enfrenta la realidad como es. Comprométete a la transparencia en todo lo que haces. Busca hablar con mentores, con personas que te ayuden a buscar esa coherencia. Esfuérzate por estar más accesible y ser más transparente con las personas cercanas. Pídeles feedback. Restaura las relaciones que se han roto. La confiabilidad, cuando hemos cometido errores, tenemos la posibilidad de ir a restaurarlo. Yo te invito y te reto a que lo hagas. También, si tú prometes algo, comprométete en cumplirlo. Y también que des respuestas acertadas y confiables. Que cuando hables con toda la responsabilidad de que es algo con lo que verdaderamente te puedes comprometer. Empodera y delega a las personas bien, entrégales responsabilidades, confía en ellos, aunque te hayan defraudado a algunas personas, vale la pena dar oportunidades. Todos hemos sido otorgados oportunidades para demostrar confiabilidad. Ojalá la gente los aproveche y nosotros seamos emisarios de transformación y de esas segundas oportunidades que todos necesitamos. Seamos vulnerables, seamos abiertos, escuchemos y cumplamos compromiso. Te invito a que seas parte de la transformación que está viniendo por medio de empresarios comprometidos a construir un liderazgo confiable.